El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y a veces estamos pidiendo a Dios que nos quite esas debilidades. Pablo decía que el poder de Dios se perfeccionaba en él cuando él estaba pasando por circunstancias muy difíciles. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 12 verso 9 lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando él decía me gloriaré más bien en mis debilidades, él sabía que el poder de Dios se iba a manifestar en esos momentos de debilidad. Y es que yo le digo a usted, si no tuviéramos debilidades, yo creo que no buscaríamos a Dios. Si no tuviéramos problemas, no buscaríamos al Señor. Por eso gocémonos y gloriémonos en medio de ese tiempo de debilidad, que es lo que nos hace acercar delante del Señor. Muchas personas llegaron al caminar con Dios porque vino sobre ellos una debilidad. Como testimonio personal yo le digo, yo llegué ante este caminar con Dios, ante la presencia de Dios, porque mi madre muere, yo me quedo solo y yo era una persona muy débil, débil sobre todo para caer en vicios y estar con malas amistades y pecar tanto porque le fallaba tanto al Señor. Pero sabes, yo bendigo esa debilidad. Yo bendigo ese momento difícil, yo bendigo ese problema y esa circunstancia que me hizo acercar delante del Señor. A esto se refería Pablo cuando nos dice, gloriémonos en las debilidades. No reniegue de las debilidades que usted tiene, más bien gócese, porque esa debilidad es lo que lo acerca a usted ante el Todopoderoso. Esa debilidad, ese tiempo difícil, esa circunstancia muy dura que usted pasó, lo hizo acercar ante el Señor. Y quizás hoy está viviendo algo muy complejo, algo muy difícil de soportar y de resistir. Pero sabe, la buena noticia de todo eso que usted está viviendo es que eso difícil lo ha hecho acercar delante del Señor. Esa debilidad está haciendo que el poder de Dios se perfeccione en usted. Esa debilidad, ese tiempo de dificultad, le está haciendo a usted ver el poder de Dios en su vida. Si no hubiera una debilidad, ¿cómo entonces ver el poder de Dios en medio de esa debilidad? Si no hubiera una enfermedad, ¿cómo ver al Dios que nos sana? Si no hubiera un tiempo difícil en las finanzas, ¿cómo ver que Dios nos provee? ¿Cómo ver que Dios abre las ventanas de los cielos para enviar su bendición? Siempre, siempre, siempre que haya un problema en su vida, usted dígale, Señor, este problema está siendo muy difícil, soluciónalo, trae respuesta sobre mi vida, pero también, Señor, enséñame que a través de este problema, de esta situación muy compleja, yo puedo ver tu mano poderosa sobre mí. Vea hoy el problema, no como problema y nada más. Vea hoy el problema como esa oportunidad que Dios le está dando para que usted vea la gloria de Dios. A mí me gusta mucho la historia del mar cuando se abrió ante los ojos de Israel, porque Dios abrió el mar para ellos. Si no hubiera habido ese mar cruzándose, obstaculizándoles el camino, todo hubiera sido muy fácil para ellos. Pero como había ese mar, pudieron ser testigos de uno de los milagros más grandes en toda la historia de la humanidad, y es que Dios partió el mar en dos. Tan grande fue ese milagro que nunca más Dios lo volvió a hacer. Lo hizo solamente para ese momento, para ese pueblo, para esas personas que venían de un tiempo de debilidad, estaban siendo perseguidos atrás por el faraón, y aparte se les aparece este mar en medio para no dejarlos cruzar. Y sabes, esta gente no lo entendió, no entendió que simplemente Dios permitió ese mar para que se abriera, para que todo el mundo viera y conociera de su poder, y que se hablara de ello desde las generaciones y hasta las generaciones. Y créeme, se va a seguir hablando siempre de ese suceso, de ese acontecimiento donde se abrió el mar. Esta gente de ese momento no lo entendía. Esta gente simplemente renegaba
ante la presencia de Dios y renegaban ante Moisés y le decían: ¿qué vamos a hacer? Nos hubiéramos quedado más bien en Egipto siendo esclavos para siempre. Esta gente no entendía eso, al igual que nosotros no entendemos que las debilidades de hoy son las respuestas de mañana, que los procesos complicados de hoy son las respuestas del futuro, que la enfermedad de hoy es simplemente la plataforma donde Dios se moverá para traer sanidad. Dios nos va a bendecir grandemente en medio de estas debilidades. Yo no sé cuál es su debilidad, pero hoy dígale conmigo al Señor: Señor, que tu gracia sea sobre mí y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Pablo lo comprendió. Pablo lo dijo así, después de que estaba pasando por debilidad. Él decía: me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabes qué fue lo que entendió Pablo en ese momento? Que el poder de Dios iba a reposar sobre él en el momento de la debilidad. Qué bueno que usted sepa que esa debilidad, esa situación muy difícil, es simplemente para que en usted repose el poder de Dios. Ese Dios que obra no cuando todo está perfecto, ese Dios que obra no cuando todo está ordenado, ese Dios que obra más bien cuando todo está perdido, ese Dios que obra más bien cuando no hay fuerzas, ese Dios que obra cuando todo está débil. Vemos que desde el principio fue así. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios vino a obrar en ese momento para traer orden, y lo que estaba vacío se llenó. Entonces la tierra pasó a tener al hombre, la tierra pasó a tener hierba verde, la tierra pasó a tener animales, la tierra empezó a producir frutos. Pero antes la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que quiere decir esto es que Dios no vino a obrar en una tierra que ya estaba perfecta. Más bien vino a obrar en una tierra imperfecta, desordenada y vacía, para llevarla a la perfección. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Dios viene a obrar en nosotros cuando estábamos desordenados y vacíos. En mi caso, yo andaba así. Yo andaba desordenado, vacío, con el corazón vacío, muy desordenado, en pecados, en deleites y en muchas cosas, pero Dios vino a obrar en mí en ese momento donde parecía que todo estaba perdido. Dice la palabra de Dios también que de lo más vil y menospreciado, Él escoge. Él tiene ahí a sus escogidos de lo más vil y menospreciado por el mundo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que se creen fuertes en este mundo. O sea que Dios se complace en obrar en aquellos que serán señalados, que serán juzgados, que eran criticados, a lo más vil y menospreciado. Cuando habla de vil y menospreciado, cuando nos habla de menosprecio, es que Dios le gusta obrar en esas personas que todo el mundo señalaba, que todo el mundo juzgaba, que no se le veía a esa persona un futuro. Dios coge esos para mostrar de que esas personas sí tienen un propósito con Él, y que de eso más sucio, que de eso más vil, que de eso más menospreciado, Él hace una joya preciosa. A usted que me está escuchando, usted es una joya preciosa en las manos del Señor. Yo puedo creer que soy una joya preciosa en las manos del Señor, porque cuando antes éramos débiles, viles y menospreciados, el Señor nos fue puliendo, nos fue limpiando como esa joya preciosa que hoy somos, para la gloria de su nombre, no para gloriarnos nosotros, no para exaltarnos nosotros, sino para reconocer que fue por Él y para Él todo esto que el Señor ha permitido, porque el Señor obra así. Para seguir con esto de que Dios en medio de la debilidad hace cosas grandes y que usted se debe gozar si usted está siendo débil ahora, porque Dios hará cosas grandes con su vida. Vamos a esa historia de Moisés, un hombre que se sentía débil porque no sabía hablar muy bien. Yo no sé si usted sabe de historia bíblica, pero Moisés fue un hombre que le puso excusas al principio a Dios. Le decía: Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no quiero ir a esa misión.
Tanto fueron las excusas de Moisés, un hombre que fue de los más usados en esta tierra, por sus debilidades, por las debilidades que él tenía, que Dios le puso a su lado a su hermano Aarón, y la misión la hicieron los dos. Y sabes, después de que Moisés prácticamente estaba en el olvido, que nadie lo conocía en medio del pueblo, que era una persona que no hablaba muy bien, después de Moisés ser así un hombre que era terco, porque uno de los atributos de Moisés es que era un hombre terco y duro, de carácter fuerte, tanto que antes de ser llamado, Moisés se levantó contra un egipcio y lo mató, porque este egipcio estaba castigando a uno de los pueblos de Israel. Esto habla del carácter de Moisés, un hombre fuerte. Vemos que Moisés también fue fuerte, porque Dios le dice que iba a salir agua de la roca, y no, él golpea la roca con la vara que estaba en su mano. Entonces nos muestra la Biblia, nos deja ver la Biblia de que aunque era un hombre con muchas debilidades en su carácter y hasta para hablar, Dios se complace en usar a esos que sienten que son muy débiles o que están pasando por debilidades para hacer cosas grandes. Yo no sé si usted en algún momento se sienta débil para la obra del Señor. Usted se sienta viejo para la obra del Señor. Usted siente que no se puede mover para la obra del Señor. Pero a usted el Señor lo quiere usar, la quiere usar, porque en medio de eso que usted dice que es una debilidad, Dios se puede perfeccionar para hacer cosas grandes, porque Dios es experto en obrar donde no se podía hacer nada. Dios es experto en hacer donde no había. Dios es experto en multiplicar donde la gente no veía cómo multiplicar. Dios es experto en traer y sorprender con cosas grandes donde no se podía hacer prácticamente nada. Siempre hemos visto a ese Dios que en medio de las debilidades más grandes, Él hace algo sobrenatural. Otro ejemplo que me gusta mucho de esto que te estoy diciendo es que estaban muy hambrientos, 5,000 personas o más, dice la palabra. Y solamente habían 7 panes y 2 peces, y Él con estos 7 panes y 2 peces da comida a más de 5,000 personas. Multiplica estos 7 panes y 2 peces, mostrando que lo que antes era algo imposible de hacer, Él lo hace, mostrando que donde había una debilidad económica, porque esto nos habla de esto, los 7 panes y 2 peces nos habla de que no habían recursos, Él tiene todos los recursos para multiplicar y empieza a darle alimento a estas personas. Y quizás usted está viviendo con una vida así, donde solamente tiene 7 panes y 2 peces en su vida espiritual, económica, familiar, en sus proyectos. 7 panes y 2 peces que representan que usted está débil, que usted no tiene todos los recursos. Pero déjeme decirle que aunque usted no tiene todos los recursos, hay un Dios que está sobre usted, que se glorificará en su debilidad, y que de esos 7 panes y 2 peces, de ese tiempo de debilidad que usted está viviendo, Él hará algo grande. Y lo que usted veía como algo pequeño, Dios lo hará grande. Y donde usted veía una debilidad, una enfermedad, un proceso fuerte, Dios puede hacer un milagro. Pablo entendió esto. Pablo entendió que en medio de las debilidades, Dios mostraba su gloria. Es en medio de la situación más difícil, es en medio donde ya nosotros no tenemos nada por hacer, donde Dios lo empieza a hacer todo, porque Él obra de esa manera. A Él yo creo que le gusta eso, le gusta llegar a nuestra vida donde nosotros ya no podemos hacer nada. Le gusta llegar en ese instante donde Él pueda mostrarnos que fue por Él y para la gloria de su nombre, donde no nos quepa dudas a nosotros de que no fue por nosotros que salimos de las situaciones, sino que fue por Él, por Él, por Él y para la gloria de su nombre, porque Dios obra así. Dios obra en medio de nuestra debilidad.
en medio de nuestras incapacidades, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras aflicciones. Dios obra en medio de la escasez. Dios obra en medio de eso donde el matrimonio como si se quisiera romper. Y Dios obra en ese último momento y no se rompe ese hogar, no se rompe ese matrimonio, y antes todo comienza mejor y antes todo se restaura. ¿Sabes por qué? Porque Dios obra ahí, en ese último instante donde ya todo estaba perdido. Él muestra que Él siempre tuvo el control, y aún en medio de la debilidad de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, que te vengo hablando de eso, Él muestra que Él tenía el control y que solamente faltaba esa intervención suya para que todo cambiara en nuestra vida. Dios obra así. Él produce resultados muy grandes, resultados muy extraordinarios, respuestas muy sorprendentes en ese tiempo de debilidad, para que la gloria solamente sea suya, para que nosotros no digamos estuve débil pero yo mismo me levanté, estuve enfermo pero yo mismo resolví para ser sano. Donde nosotros digamos mi negocio quebró y yo mismo me levanté, yo mismo vi cómo solucionar. No, Dios obra en el momento de más debilidad en nosotros para mostrarnos que es Él, que es su poder y que es su gloria en nuestra vida. ¿Y sabes qué necesita Dios para orar en tu vida? Un corazón humilde, un corazón sencillo y un corazón que sabe que en medio de la debilidad solo Dios le puede ayudar. Cuando en medio de la debilidad sabemos que solo Dios nos puede ayudar, estamos siendo humildes. Estamos reconociendo su poder, estamos reconociendo que solamente su mano nos puede rescatar del hoyo en el que está nuestra vida. Estamos reconociendo que solamente Él, en medio del barro, Él nos puede levantar y limpiar, vestir nuevamente y hacernos seguir adelante. Cuando nosotros en medio de las debilidades reconocemos que solamente Dios nos puede ayudar, Él entonces obra de una manera poderosa, tal cual lo hizo el apóstol Pablo. Y él decía: me gloriaré en mis debilidades, porque gracias a mis debilidades yo reconozco que Dios es el que me rescata. Yo reconozco que Dios es el que me sana. Yo reconozco que Dios es el que me levanta, el que me provee. Yo reconozco que cuando soy débil humanamente, Dios es el que me utiliza. Yo creo que Pablo no solamente enfrentaba debilidades externas, sino que él se sentía débil en su interior, y él decía: cuán débil soy y aún así Dios me usa. Cuán imperfecto soy y aún así Dios hace algo conmigo. Dios obra a través de mí. Dios sana a muchos a través de mí, porque Pablo fue una persona que sanó a miles de personas. Y lo que tenía Pablo era humildad, reconocer que él era débil y que todo era para la gloria de Dios. Cuando usted reconoce que usted es débil, cuando yo reconozco que soy débil, que yo no todas me las sé, que lo que sé es por gracia, que lo que se predica es por gracia, que lo que viene a estos mensajes y a estos tiempos de orar es por gracia, cuando usted reconoce que el trabajo que usted hace, en las cosas en las que usted sirve, es por gracia, el Señor le sigue utilizando y Él se perfecciona en usted, porque usted entonces está reconociendo que sin Dios nada puede hacer. Y de esa manera en que nosotros reconocemos que somos débiles, Dios ve como unos utensilios útiles que no se están llenando de orgullo, sino que son humildes para Él usarlos para la gloria y para la honra de su nombre. El que nosotros reconozcamos nuestras debilidades nos hace ser simples delante de los ojos del Señor. Y Dios utilizó a los simples para humillar a los arrogantes. Dios utilizó a personas simples, comunes y corrientes, en las cuales la gente de esa época no veía futuro, para humillarles
y para hacerles ver que Dios usa a quien quiere y como quiere. Un ejemplo de esto es Pedro. Pedro era un pescador. Pedro el discípulo de Jesús, el que estaba siempre con Jesús, al que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es decir, le hizo un llamado a ser pastor. Ese Pedro, al que Dios usó tanto, ese Pedro no era letrado, no tenía conocimiento. Dice la palabra que Pedro llegó a predicar tan fuertemente y tan lleno de la gloria de Dios que cuando estaba predicando, en un momento la gente se maravillaba y decía: pero este Pedro no era un pescador, este Pedro no era un hombre que prácticamente era analfabeta, era del vulgo, era una persona ignorante. ¿Cómo es que este Pedro habla tan bien, se expresa tan bien, sabe tanto de la palabra? ¿Cómo es que este Pedro nos habla y hay poder en lo que él habla? ¿Sabes por qué Dios hizo eso con Pedro? Porque sabía que al momento de predicar, muchos iban a conocer que Dios era el que estaba obrando en él, que no era Pedro, porque Pedro ante muchos era un pescador, no, que era más bien el poder de Dios en medio de ese pescador, en medio de esa persona que no tenía mucho conocimiento, pero el Espíritu Santo sí le dio mucho conocimiento y mucho poder. Por eso gózate hoy en tus debilidades como persona. Gózate hoy en las debilidades que hay en tu casa, porque Dios lo va a hacer. Gózate hoy en las debilidades que tienen tus hijos, porque ahí hay una razón más para orar por tus hijos. Gózate hoy, alégrate hoy, ve las circunstancias difíciles hoy de una manera diferente, porque esas circunstancias difíciles te van a permitir ver el poder de Dios en tu vida. Ve los problemas desde ahora como oportunidades para que veas la gloria de Dios en ti y como razones para estar orando. Ve esas situaciones muy difíciles como una bendición, como una respuesta que luego vendrá para ti. No veas tu hogar desordenado y vacío como un problema. Ve ese hogar desordenado y vacío como esa tierra que al principio Dios ordenó cuando estaba desordenada y vacía. No veas esa incapacidad que tú tienes para hablar de Dios o para moverte a servir a Dios como una debilidad o un problema. Mira eso que te impide servirle a Dios, eso de que no te puedes mover de tu casa o algo así, para que lo veas como ese Moisés que fue usado aún en medio de esas debilidades humanas. Mira las cosas con otro enfoque diferente, mira las cosas desde la fe. No mires debilidades, mira futuras respuestas en medio de esas debilidades. Que hoy el Señor te haya llenado de fe para que no mires más la debilidad, sino que mires la oportunidad que está enfrente de tus ojos para ver la gloria de Dios. Acompáñame para orar. Señor, gracias por esta palabra. En medio de nuestras debilidades nos debemos gozar, porque en las debilidades es que tú nos muestras tu gloria y tu poder. En medio del desorden tú traes orden. En medio de la enfermedad tú nos sanas. En medio de la escasez tú nos provees. En medio de persecuciones y de cosas difíciles y de señalamientos y de críticas, tú nos das victoria y pones nuestro nombre en alto. En medio de ser menospreciados ante muchos, dice tu palabra de que de lo más vil y menospreciado tú escoges para avergonzar a aquellos que se creen sabios. En medio de lo más difícil, tú haces algo poderoso. Ayúdanos a entender eso, Señor. Lo recibimos, lo creemos para nuestra vida. Creemos que sea cual sea la debilidad que estamos pasando hoy, esa debilidad simplemente es una oportunidad para ver tu gloria y tu poder. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si usted me acompaña un momento para que oremos por las peticiones que van dejando ustedes en los comentarios? Acompáñame un momento más, no se salga de este mensaje, no se vaya de este video para que oremos los unos por los otros. Rosa Castro nos dice así: muchas gracias por sus oraciones, me han servido mucho. Yo soy de Baja California y aunque he tenido algunos problemas, Dios me ha bendecido y me ha contestado algunas de mis oraciones. Por favor, ore por mis hijos. Tengo 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, pero los varones no se hablan
y no me siento bien con eso. Quisiera que fueran más unidos los cuatro y que ellos sí hablaran bien, sobre todo los varones, si antes se veían bien, si hablaban bien. Gracias por escucharme y por sus oraciones. Todos los días escucho sus oraciones. Vivo por la ruta del vino. Bendiciones para ustedes, pastor. Oramos por Rosa Castro. Ella nos dice aquí que hay oraciones que Dios le ha respuesto, que Dios le ha dado respuesta a estas oraciones, pero hay cosas que no le ha respondido. Y estas oraciones que Dios no ha respondido son simplemente oportunidades donde ella verá la mano del Todopoderoso en su vida. Este desorden que hay en su casa, esto de que sus hijos no se hablen, en especial los dos varones, es simplemente Dios permitiendo esto, y Él también puede permitir que haya amor entre ellos, haya unidad, y que esto que se veía como una debilidad sea para algo mayor en esta familia y en sus vidas. Oramos por Rosa Castro, por su familia, para que la unión, para que la gracia, para que la bendición y la armonía del Todopoderoso sea con ellos. Amén y amén. José Velázquez nos dice: gracias mi Dios por esta prédica. Bendice al pastor para que siga enseñando la palabra de Dios. Amén y amén. Oramos por José Velázquez para que la gracia de Dios sea con él. Damos gracias a José Velázquez por estas palabras de bendición a favor de mi vida. Que así sea, que aquellos buenos deseos que usted tiene conmigo se vean en mi vida, pero también eso mismo que usted desea sobre mí, esas bendiciones, el Señor pueda traer sobre usted, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su vida espiritual, sabiduría también para usted. Que he leído varios comentarios que dicen: Señor, síguele dando sabiduría. Y yo recibo eso, recibo esa sabiduría que usted desea sobre mí, pero también le pido al Todopoderoso que le siga llenando a usted de sabiduría. Vamos con la siguiente persona, con la última persona en este tiempo de orar. Eulogio García nos dice: mi comentario es que Dios nos pone a prueba y todo depende de mí para hacer lo correcto y no caer en tentación, como José, que no quiso estar con esa mujer. Trató de irse mejor para no fallarle a Dios, que era lo más importante. Qué bueno que la gracia de Dios sea sobre Eulogio García, que el poder, la fortaleza de Dios sea con él y que el Señor le permita huir ante las tentaciones y el Señor le permita pasar la prueba y ir mucho más allá en este caminar con Dios, que el Señor le permita quitar los obstáculos por la gracia de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios sea con Eulogio García y que la bendición de Dios sea en toda su vida, en su vida espiritual, económica, familiar y en todas las áreas de su vida. Oramos hoy juntos a favor también de la vida de Eulogio García. Amén y amén. Hasta aquí este momento de mensaje de la palabra de hoy. Hasta aquí este tiempo de orar. Qué bueno que usted se haya quedado hasta aquí, hasta el final. Deje su me gusta aquí al final si no lo dejó al principio. Deje su comentario con su petición de oración. Estamos orando por usted. Suscríbase si usted es nuevo en este canal. Active la campanita de notificaciones para que no se pierda el contenido que estamos subiendo todos los días. Comparte este tiempo de mensaje de la palabra de Dios y de oración con las personas que más puedas. Que Dios te bendiga grandemente.